Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Estamos con nuestros estelares del día de hoy que me acompañarán. A falta de Álvaro, siempre hay estelares y equipo de Buena Costumbre. Está Francesca Parodi con nosotros, ex secretaria general de Evópoli. Es así, ¿cierto, Francesca? ¿Cómo estás? Buenos días, espero haberte presentado bien, porque siempre esa labor es de Álvaro, así que hoy día me tocó a mí. Qué bueno. No, está perfecto, dejé el cargo el día de ayer. Qué bueno. Eduardo Pacheco, también periodista militante de Convergencia Social. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, María José. Un abrazo también para ti, Francesca. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, todo el debate lo dejamos para el final del programa, el debate político nacional. Francesca, tú has sido bastante crítica respecto a la demora o la tardía que ha tenido el gobierno para presentar proyectos de ley que son claves, ¿verdad?, para dar un poquito de vida a este programa de gobierno, a las reformas también sociales tan necesarias como, por ejemplo, la reforma previsional. Este domingo se ha anunciado que el gobierno tendrá un cónclave oficialista con el foco en ambas reformas, la tributaria y también la previsional. ¿Cuál es el objetivo? Unificar a ambas coaliciones. ¿Cómo lo ves esto, Francesca? ¿Tú crees que finalmente no se han presentado estas reformas por discordias, por tensiones entre ambas coaliciones? ¿Cuál es el nudo crítico ahí? Bueno, yo creo que es bastante evidente, yo lo he dicho muchas veces, la problemática que tienen estas dos almas del gobierno que muchas veces entorpece que avancen los proyectos, más allá de poner la reforma sobre la mesa y avanzar con convicción en las diferentes reformas, particularmente la previsional, que yo creo que es algo que es bien esperado y que algo se conversó o quedó conversado del gobierno anterior y que lamentablemente no ha seguido avanzando. Yo creo que escuchar que este cónclave, bueno, puede ser una buena noticia, puede ser que salga humo blanco de ahí y que finalmente se presenten estas reformas tan necesarias. Ahora, yo creo que no solamente con respecto al tema de la reforma previsional, yo también creo que hay algunos temas con el Partido Comunista, en temas de seguridad, en el rol de los estados de excepción constitucional, y necesitamos que eso se destrabe, que sea una gran coalición. Yo creo que también leí por ahí que iban a conversar también si acaso iban en una lista única ambas coaliciones. Yo creo que eso no es lo relevante de cara a las elecciones municipales, no es lo relevante, no es lo que estamos esperando. Lo relevante es que las reformas avancen, de que haya primero obviamente un consenso en el núcleo del gobierno, que son estas dos coaliciones muchas veces enfrentadas en los debates, particularmente parlamentarios, y que finalmente haya humo blanco y se ponga sobre la mesa cuál es la propuesta y dónde va a parar ese 6% adicional del cual ya se venía hablando desde hace un tiempo. Así que yo espero que avance más allá de lo electoral, que creo que es poco relevante para el país. Si van en una o dos listas, yo creo que eso no tiene mucha relevancia, quizás sí para las coaliciones de gobierno y sí para los espacios de poder que disputan los partidos políticos, pero efectivamente un debate bastante estéril para todos los chilenos. Eduardo. Sí, mira, yo creo que hay una buena oportunidad el fin de semana de poder ir afinando detalles en torno a lo que es el trabajo de las dos coaliciones que forman parte de esta alianza de gobierno. Yo creo que es una reunión de trabajo donde va a ser muy importante que se puedan abordar efectivamente todas aquellas reformas que está preparando el gobierno y que lo que ha estado haciendo durante los últimos meses también es ver cómo somos capaces como gobierno de conseguir los acuerdos necesarios en el Congreso. Yo creo que eso es súper relevante porque en el Congreso necesita obviamente tender todos los puentes y generar todos los canales de diálogo necesarios para poder sacar adelante estas reformas. Creo que el camino que impulsó el ministro Mario Marcel desde hace meses en torno a la reforma tributaria es el camino correcto y el camino que se debe seguir con una reforma. Se queda pegado, Eduardo. Se autocensura, Eduardo. A ver. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me está ingresando una llamada y... Ahí está, por eso se cortó. Yo creo que el camino que ha iniciado, que desarrolló durante los últimos meses el ministro Mario Marcel, es un buen indicador de lo que debe pasar con la reforma de pensiones. Yo veo buena señal en torno a poder avanzar con la oposición en esta reforma, colocarse de acuerdo y sacar uno de los temas que son muy sentidos por la ciudadanía. Así que yo creo que veo el fin de semana es una buena oportunidad de poder desarrollar un balance de lo que han sido estos 8 meses
de gobierno, ver cómo se sigue fortaleciendo la unidad de ambas coaliciones que forman parte de la alianza de gobierno, y cada día tiene su afán. Yo creo que los temas que digan relación con otras tareas que no sean el gobierno pueden irse dando en tiempos posteriores, en meses posteriores, pero lo primero importante es poder ir cuajando efectivamente una unidad en torno a las reformas que está impulsando el gobierno y que la ciudadanía nos está pidiendo durante mucho tiempo, no solamente a la coalición de gobierno, sino que también a toda la clase política, para poder sacar adelante los temas estructurales que necesita nuestro país. Así que yo creo que es una buena oportunidad, un buen ejercicio que tiene que darse de manera siempre regular para poder ir generando reflexión política, ir generando síntesis y poder trabajar en pos del bienestar de los chilenos y las chilenas. Francesca, una cosa es limar asperezas dentro de la misma coalición, ¿verdad? Que dialoguen. Yo creo que eso es lo que va a servir, ahí como señala Eduardo, una buena oportunidad de diálogo el día domingo. Pero otra cosa también es tender puentes de diálogo con la oposición, ¿verdad? Y el número mágico aquí es el 6%, ya el 6% que ya sabemos va a ser parte de una cotización adicional con cargo al empleador, y donde el debate siempre es el mismo, ¿eh? ¿Dónde va este 6%? ¿Se lo van a administrar las AFP o qué entidad lo va a hacer? La pérdida de protagonismo quizás de las AFP, cómo se va a continuar con la capitalización individual, si este va a ser un pilar fundamental, la libertad de elegir versus también el derecho a una pensión digna, la herencia. Hay muchos temas dando vuelta, y fíjate que en el gobierno del presidente Piñera ya se había avanzado también con respecto a algunas de estas discusiones. ¿Cuál es al menos la visión que tiene Evópoli respecto a la materia previsional? ¿Qué va a pasar con este 6%? ¿Qué es lo que para ti sería justo y sería bueno para todos los chilenos? Yo creo que, primero que nada, con respecto a la reunión del fin de semana, más que tender puentes de diálogo, yo creo que ya estamos a 8 meses del gobierno y ya deberíamos tener una hoja de ruta un poco más clara en estas ambas almas, ¿ah? Y yo creo que ahí tienen que dejar un poco también las divisiones más bien ideológicas que tienen ambas almas, y para entender de que tienen que trazar un camino en común y no es tiempo de estarse haciendo amigos después de 8 meses. Entonces, ahí yo espero también la oportunidad de poder hablar de lo importante y lo relevante. Efectivamente, el presidente Piñera en su momento planteó el 6% con un 3% que iba a cotización individual y otro 3% que iba a un fondo solidario. Así es. A ver, yo soy de la idea que más allá quién lo administre, lo relevante aquí es qué tan eficiente es el órgano administrador. ¿Eh? Si eso tiene que ser el Estado, tiene que ser un nuevo modelo de privados o las mismas AFP con todas las correcciones que requieren. Yo creo que lo más relevante es al final del día cuánto garantiza que esa pensión vaya a ser mucho mejor de las que actualmente tenemos. Yo no estoy de acuerdo que ese 6% sea un pozo común, porque lo considero un impuesto al trabajo directamente, no lo considero un aumento de las pensiones. Yo creo que finalmente los impuestos o el aumento de las pensiones por parte del Estado se hacen a través de los impuestos que se recolectan en las diferentes, como se hace hoy día con la PGU o con el Pilar Solidario incluso. Entonces yo creo que ahí, más allá de quién sea el órgano administrador, que no me pierdo en eso, yo creo que lo relevante aquí es cuánto aumentan las pensiones en base a ese aumento de la cotización individual, que tú bien dices, María José, es un cargo al empleador, pero al final de cuentas ya sabemos que el empleador finalmente traspasa eso al empleado. Sí. Y eso suena muy bonito, el cargo al empleador, pero termina siendo el cargo finalmente a la persona empleada, porque finalmente ve reducido muchas veces su salario producto de esta cotización anexa del 6% adicional que se va a tener que cotizar a bolsillo el empleado, y podemos insistir. Entonces, ahora, claro, hay que tener cuidado, y porque no puede unilateralmente el empleador reducir el sueldo del trabajador. Eso sería ilegal. Pero efectivamente cuando tú empiezas a subir los sueldos, efectivamente se toma en consideración. O que limiten también las personas que trabajan en una pyme. Entonces, el cargo del empleador es bonito, suena muy bonito, pero termina siendo efectivamente cargo del empleado. Y yo creo que no estoy de acuerdo con un impuesto al trabajo. Creo que en este momento las pensiones hay que subirlas en base también a la capitalización individual, y todo aquello que sea a través de ayudas del Estado para poder fortalecer, enriquecer o que sean más eficientes para el bolsillo de las personas, sea a través de impuestos generales del Estado, como se hace actualmente con el Pilar Solidario o la pensión garantizada universal.
Eduardo, lo mismo, pero refiriéndose a tu partido, a Convergencia Social, también quizás desde Apruebo Dignidad, ¿y hay diferencias en materia previsional con respecto a la otra coalición de gobierno, el socialismo democrático? ¿Cuál es el nudo crítico ahí? Mira, aquí yo creo que lo relevante de esto es, para mí sí hay una relevancia muy importante en torno a quién va a administrar este 6%, porque recordemos y hagamos también la reflexión en torno a por qué se ha planteado estos 6 puntos, a lo menos 6 puntos de aumento en la cotización previsional. Fundamentalmente se midió durante los últimos años lo que fueron los países OCDE, que todos estaban entre el 18, el 20, el 16% de ahorro previsional, y Chile estaba muy lejos de eso. Entonces, efectivamente, teníamos un sistema fracasado, como son las AFP, un sistema que fracasó, pero también teníamos un segundo problema, que efectivamente había poco ahorro previsional. Y eso es parte de lo que ha sido el debate previsional durante los últimos años. Nosotros lo que creemos que debe ser importante es que hoy día, más allá de las pequeñas diferencias que puedan existir entre todos, entre la oposición, entre el oficialismo, lo que se debe convenir previo a que se ingrese esta reforma es una fórmula, digamos, que pueda tener buen puerto en el Congreso. Y yo creo que eso es lo relevante hoy día en este debate. Yo soy cauto en esperar lo que va a ser el proyecto del gobierno. Tengo harta esperanza de que va a ser un buen proyecto que pueda generar efectivamente un cambio ya de manera radical y profunda en el sistema de pensiones, pero que efectivamente vaya en la línea, que no sea solo un proyecto que lo presentemos y que quedemos conformes como oficialismo, sino que efectivamente lo podamos sacar adelante, y que se saque adelante y que tenga prosperidad dentro del Congreso. Así que yo creo que eso es lo relevante de los aspectos que se tiene que conversar este fin de semana, pero que también son cosas que han estado conversando nuestros parlamentarios en el Congreso con parte de la oposición. Tú lo decías, hay algunos debates que ya se dieron en su momento, partida de la base por lo menos, y también ahí Francesca lo mencionaba, en el gobierno anterior se partió el 3-3 que se denominaba en su momento del debate, que no prosperó, pero yo creo que esa es la base de lo que se va a empezar a conversar. Así que lo importante es que se avance rápido para poder presentar por parte del gobierno la reforma a las pensiones y podamos avanzar en una reforma que sea viable en el Congreso, que la podamos sacar adelante y que logre entonces esa mayoría necesaria para poder sacar algo que la gente está esperando ya durante muchos años. Yo no sé si esto no sé por qué no ha sido quizás transparentado. O sea, sabemos que el proyecto todavía no está en el Congreso, pero bien se habla y se discute del 6%. ¿Ya? Para pasar a otro tema, lo último en materia previsional, ¿por qué no se discute acerca de la efectividad, la eficiencia y la eficacia que han tenido, y la responsabilidad también que han tenido las AFP en no proporcionar una tasa de retorno digna, se podría decir, una tasa de retorno que realmente se ajuste a las necesidades que tiene una persona pensionada para también los costos reales que debemos asumir los chilenos en nuestro país? Es decir, se discute mucho de qué es lo que se va a hacer con este 6%, pero cómo podemos mejorar también lo que tenemos, no producto de otro nuevo, como dice Francesca, impuesto al trabajo o maximizar el porcentaje de cotización, sino que al modelo que ya existe, o ese modelo está bien, se va a dejar tal cual. Esa es mi pregunta. No sé si tú ves falencias, Francesca, en el modelo actual de capitalización individual, porque muchos le echan la culpa solamente al trabajador. O sea, el modelo no funciona porque el trabajador tiene laguna, el modelo no funciona porque el trabajador trabaja informal, el modelo no funciona porque... Pero finalmente, ¿cuál es la crítica a las FP y si el proyecto podría eventualmente, no lo sabemos, pero contemplar alguna corrección ahí? No, yo creo que el modelo fue planteado en una época que efectivamente el mercado laboral chileno era muy diferente, partiendo por la expectativa de vida de cada uno de las personas. Hoy día vivimos mucho más y efectivamente el mercado laboral es mucho más inestable que probablemente cuando se planteó este modelo, donde efectivamente existen lagunas y eso genera un daño importante con respecto a esa capitalización individual que va creciendo. Yo creo que efectivamente hay que hacerle correcciones, también el mismo hecho de que las pérdidas no sean compartidas, sino que solamente las asuma en este caso el empleado y no la AFP, que fue algo que realizó en su momento el presidente Ricardo Lagos. Yo creo que efectivamente hay que mejorar.
más allá no voy a hacer una defensa corporativa a la AFP porque no tengo ningún interés en hacerlo tampoco tengo por qué estarlos defendiendo, efectivamente hoy día son pensiones que no dan el ancho, pero por eso yo más allá que digan, oye, si ese 6% adicional lo tiene que administrar el Estado o lo tiene que administrar un privado, yo creo que lo tiene que administrar aquella persona o aquella entidad que garantice una mayor rentabilidad y que el día de mañana efectivamente las pensiones sean mejor, entendiendo en nuestro mercado laboral que muchas veces es inestable, que genera lagunas, y eso yo creo que es lo relevante. Ahora, si es el Estado o es un privado, yo creo que una conversación de repente sobreideologizada, que busca más allá de la ideología política que la rentabilidad del sistema. Yo creo que en eso tenemos que no perdernos y entender cuál es el modelo más eficiente. Si tiene que ser el Estado, bueno, que sea el Estado, y que garantice finalmente una mayor rentabilidad de esa cotización individual. Claro, o una especie de AFC, como sucede ahora con el seguro de cesantía, ¿verdad? Que es una sociedad administradora de fondo, una sociedad cerrada, ¿sí? Claro, María José, es que yo creo que no tenemos que cerrarnos a ningún mecanismo a priori. Lo que tenemos que ver es cuál va a ser más eficiente en rentabilidad esa cotización individual. Eduardo. Sí, no, yo creo que hoy día hay fórmulas que nos permitan efectivamente garantizar no solamente que el buen resguardo de estos fondos, que las pérdidas no sigan recayendo en la ciudadanía, sino que también darle rentabilidad. Y yo creo que aquí no hay que efectivamente satanizar la acción del Estado, porque tenemos ejemplos donde el Estado puede actuar de buena manera. Lo importante es darle robustez a ese instrumento y que permita que efectivamente esa capitalización de los ciudadanos, de los trabajadores y trabajadoras, efectivamente vaya traduciéndose en el futuro en mejores pensiones. Yo creo que eso es lo relevante y eso es lo que tenemos que colocar sobre la mesa de cara a este debate. Por eso es un debate muy interesante que debe salir un poco de la trinchera y abocarse efectivamente de una vez por todas, porque yo creo que aquí hay mucho de la credibilidad de la clase política. Yo creo que estamos pasando un momento, quiero colocar un dato nomás para la reflexión, que a mí me dejó muy preocupado. Hoy día lo que tenemos es que las instituciones que tienen mayor credibilidad política de la ciudadanía, y no credibilidad política, sino que como instituciones fundamentalmente, y no nada en contra de ellas, si está bien que la tengan, son las Fuerzas Armadas, son Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, y las que menos tienen credibilidad son todas las instituciones que dan vida y fuerza al régimen democrático, que son no solamente el Congreso, que sigue estando bajísimo, los partidos políticos, y también el Poder Judicial, ojo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todas las instituciones que son parte importante del sistema democrático. Entonces, yo creo que estos ejercicios a propósito de la reforma de las pensiones, si la clase política es capaz de sacar adelante, colocando un interés de las y los trabajadores, yo creo que son buenos ejercicios para que la gente recupere esa confianza, porque en definitiva, no sé si te pasa, Francesca, también, pero muchas veces uno empieza en este debate en distintos lugares y la gente dice, oye, llevan años hablando sobre el tema de la reforma de las pensiones y no pasa nada, no hay un cambio estructural, y no solo con las pensiones, sino que con otras materias. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad para poder sacar una buena reforma que permita efectivamente que la gente lo que busca es tener mejores pensiones y que eso se logre no en 10, 20 años más, sino que en el menor tiempo posible, porque eso es lo que tenemos que hacer como acción política, tratar de cambiar para bien la vida a las personas. Sí, pero una cosa, María José, sí. Muy brevemente. Yo coincido que efectivamente creo que dependiendo del color de turno del gobierno, los diputados votan una cosa u otra en base también a los proyectos que entran. Yo recuerdo en el gobierno pasado se ingresó ambas reformas de pensiones, la del pilar solidario y también la de capitalización individual, y no se quiso discutir hasta que no se separaron los proyectos y se aumentó solamente el pilar solidario y no se quiso agarrar el otro tema de fondo que el de capitalización individual. Entonces, yo creo que si no hemos avanzado es por mezquindad política, es porque no queremos darle un punto al gobierno de turno porque somos del otro color. Y eso hay que reconocerlo, y pasó en el gobierno pasado con la reforma de pensiones, con todas las leyes asociadas a seguridad, donde efectivamente era casi como el Estado opresor porque quería avanzar en políticas asociadas a seguridad, y ahora son las mismas políticas a las que ustedes, querido Eduardo, están echando mano para poder frenar la ola de delincuencia que tenemos en el país. Entonces, coincido con tu análisis, pero no con tu no autocrítica con respecto a cómo se comportaron cuando fueron diputados, los actuales ministros y presidentes, por cierto, porque efectivamente esta misma reforma de capitalización individual del 3 y el 3 se habló en el gobierno pasado y tuvimos que separar los proyectos porque si no, no iba a avanzar el aumento del pilar solidario. Yo lo que planteo y sostengo en ese sentido
es que aquí tiene que darse, y por eso digo, el proceso legislativo que va a desarrollar el gobierno tiene que ser efectivamente, sabiendo si efectivamente están las correlaciones de fuerza necesarias en el Congreso. No puede llegar y presentarse una reforma si sabemos que tienes oposición en el Congreso que no va a prosperar. Eso yo creo que es el buen ejercicio legislativo. Y eso es lo se que llama tiene que pasar trabajo en este caso. legislativo. Entonces, yo creo que ese es el tema, y que también yo lo planteaba con toda soleta, que debe ser el desafío hoy día del gobierno. Yo creo que el gobierno también en materia de seguridad ha tenido que avanzar en cosas que del gobierno anterior no se avanzó en nada, y eso es parte de, porque se opusieron a todo. Pero Eduardo, por ejemplo, el tema del crimen organizado. Oye, ley de crimen organizado, antiencapuchado, las leyes Juan Bar, las votaron todas en contra. Entonces, hay que, claro, pero a mí hay me que gustó también tener una autocrítica, porque Eduardo, a mí me gusta. Ese es el tema. No, pero me gusta tu espíritu de poder avanzar, Eduardo, pero cuando ustedes eran oposición fueron obstruccionistas de todas las leyes relacionadas con seguridad, todas. Que por cierto ahora tendrían un camino bastante más plano para poder gobernar en seguridad si hubieran aprobado las leyes que por gustitos políticos no las quisieron aprobar. Yo creo que se está avanzando, yo creo que el gobierno está sacando adelante varios proyectos que por diversos motivos entonces ustedes no lograron esa mayoría parlamentaria, pero bueno, avancemos. Yo creo que si no lo lograron ustedes esa mayoría parlamentaria en su momento, tratemos de que ahora se logre. Más disponibles de lo que estuvieron ustedes, no les queda ninguna duda. Ahí lo de la mayoría parlamentaria es algo que han tenido que sufrir prácticamente todos los gobiernos, donde en el Congreso finalmente no están los votos para aprobar los proyectos, sea por cuestiones ideológicas o por mezquindad política, como dice Francesca, pero lo cierto es que la gente, y así también lo percibo, según lo que dice Eduardo, falta más civilidad también en el Congreso, una institución totalmente deslegitimada por la ciudadanía, con alta desafección también de los partidos políticos, y vemos, porque nosotros vemos en Buena Costumbre los trending topics todos los días, y vemos que parlamentarios están más ocupados de tuitear. Ya hoy día vimos al Gonzalo de la Carrera, al diputado honorable, hablando de los comunistas caviar y hablando mal de Carol Cariola porque tenía una parcela en Pucón. Hace unos días atrás también a un diputado de tu partido, Eduardo, hablando de una canción de Bad Bunny, haciendo un hilo ahí. Entonces son esfuerzos intelectuales o no intelectuales, diría yo, o con falta de intelectualal que perjudican. Pues si la labor parlamentaria debe ser agotadora, yo la reconozco, debe ser también de un esfuerzo mayor. Yo no creo que los parlamentarios no trabajen, todo lo contrario, ¿ya? Pero ¿qué percepción tenemos de parlamentarios que se preocupan más? Esa es la percepción que queda finalmente, de preocuparse más, de tener más likes en Twitter. Entonces, finalmente estamos cayendo en la farándula política, y no solamente por la crítica de los matinales o no solamente por la crítica de la televisión abierta, sino que los propios parlamentarios están cayendo en eso a diario. Entonces yo creo que está un poquito ahí enfermo el sistema. Ya no alcanzamos lamentablemente a tocar el otro tema, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Pues así que estén muy bien, Eduardo, Francesca, por ser parte del debate político aquí esta mañana en el Buena Costumbre. Que estén muy bien. Muchas gracias, buenos días. Un abrazo, que estén muy bien. Igualmente, Adiós. chau.